con todas las enseñanzas siempre hay preguntas, ¿sí o no? Bueno, pues para complementar nuestra enseñanza a la estructura de la iglesia, hemos considerado que sería beneficioso presentarte un segmento llamado Las Preguntas Frecuentes, para traer más claridad a este tema complicado. En esta enseñanza analizamos el anhelo de nuestro Creador al ver cómo las Escrituras Sagradas ejemplifican la estructura de la iglesia. La conclusión del estudio fue que hay una cabeza, quien es nuestro Mashiach, Yahushua, y su autoridad es la palabra de Yahweh, la que vino a proclamar. También concluimos que debe de haber una pluralidad de ancianos a nivel mundial y local que enseñan la palabra de Yahweh y que se asegura que otros la estén siguiendo. Muchos nos apoyan en este tema. Sin embargo, no estábamos sorprendidos cuando recibimos conflictos de parte de aquellos relacionados con una autoridad pastoral. Por lo tanto, en esta enseñanza cubriremos algunas de las preguntas que hemos recibido, así como algunas cuestiones que creemos que son importantes de cubrir. Pero para entender más sobre este tema, primero te pedimos que veas la enseñanza Estructura de la Iglesia en examinalotodo.net. Comencemos con la primera pregunta. ¿Está sugiriendo que la estructura de Moisés es defectuosa y no es una estructura bíblica para la iglesia? En la enseñanza enseñamos que la estructura de Moisés es la verdadera estructura que se describe en la Biblia y es el ejemplo que debemos de seguir hoy en día. Pero la realidad es que muy poca gente está practicando la estructura de Moisés. Todo depende en la interpretación del papel de Moisés sobre la congregación para hoy en día. Enseñamos que Yeshua es la cabeza y el sumo sacerdote de la iglesia, llenando así las dos funciones perfectamente, sin ningún mediador entre la iglesia y Yeshua. Muchos tratan de implementar la estructura de Moisés hoy en día con un pastor como Moisés, en vez de nuestro verdadero pastor, Yeshua HaMashiach. Veamos lo que dice la palabra acerca de esto. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. No podemos dejar que haya otra cabeza entre Elohim y el hombre. Tampoco debemos sustituir a Yeshua como nuestra cabeza. La única estructura que funciona es el verdadero diseño de la estructura de Moisés. Israel como el cuerpo y Yeshua como la cabeza. Pregunta número 2. ¿La estructura de Moisés funciona? Sin ninguna duda, funcionó en el tiempo de Moisés y en el primer siglo. Israel como el cuerpo y Yeshua como la cabeza. Lo que no funciona es cuando como hombre tratamos de ser como Moisés, que estamos sobre una congregación. Hay que tener cuidado en cómo aplicamos el papel de ancianos o pastores sobre un grupo de personas, porque si ese es el caso, los pastores deben de conocer la ley de Moisés para poder guiar al hombre en cómo fue que Yeshua cumplió con la ley y los profetas. ¿Estás diciendo que no debe de haber autoridades? Por supuesto que no. Todo lo contrario. Estamos hablando de que solo hay una autoridad, la palabra de Elohim, que es Yeshua, nuestro Mesías, y ya que Él es la palabra viva de Elohim. Apocalipsis 19. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. La única autoridad en nuestras vidas es la palabra de Yahweh. Hermano mío, reclamar cualquier otra autoridad sobre nosotros es perder nuestra sumisión a la palabra eterna de Yahweh. ¿Estás seguro de que no hay otra autoridad más que la de Yeshua, el ungido? Eso es correcto. No hay otra autoridad más que Yeshua, porque Él es la palabra de Yahweh, y Él no hablaba sus propias palabras. Juan 14. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Cuando obedecemos a Yeshua, realmente estamos obedeciendo lo que Yahweh habló a través de Yeshua. Porque colocar a otro hombre sobre nosotros, quien habla sus propias palabras y opiniones, no es lo que nuestro Padre quiere para su pueblo. Resulta ser que cuando un pastor intenta asumir el papel del Salvador como un buen pastor o líder, eventualmente se convierte en la cabeza y el resultado a menudo causa problemas en la iglesia. Pablo nombró ancianos. ¿Esto significa que Pablo tuvo más autoridad que otros? Tito también designó a los ancianos. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Algunos podrían apuntar a estos versículos y decir que Pablo, Bernabé y Tito podrían haber tenido algún tipo de autoridad especial otorgados a ellos.
Y sí, tiene sentido hasta que nos damos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Observa cómo la palabra iglesia es singular y los ancianos es plural. Leamos de nuevo. En cada iglesia singular nombraron ancianos, plural, y con oración y ayuno los encomendaron a Yahweh, en quien habían creído. No se hace mención de un nombramiento de un pastor principal, sino solo una pluralidad de ancianos en una congregación singular. Y esta estructura de la iglesia es totalmente consistente en la Biblia. No debe haber ningún pastor principal aparte de Yeshua, sino solo un cuerpo que consiste de una pluralidad de ancianos para distinguir entre los que son capaces de enseñar la palabra y los que no lo son. Así que siempre tenemos que examinar el contexto y no concluir al leer solamente un versículo. Por lo tanto, un anciano es alguien que ha sido discipulado en la palabra, que conoce la ley de Moisés, para que a través de la corrección y la enseñanza puedan añadir más ancianos al cuerpo de Mashiach. Pablo estableció iglesias, pero solamente era un hombre como tú y yo, así que solo pudo enseñar a muchos en un momento dado. Pablo se quedaba meses o incluso años en un mismo lugar para llevar a cabo la enseñanza necesaria para formar una iglesia local con ancianos. Ahora, cuando Pablo terminó de enseñar y se preparó para formar una iglesia en otro lugar, ¿tú cómo piensas que Pablo nombró a los ancianos? Como está mencionado en Hechos, Pablo nombró ancianos que tenían gran comprensión de las Escrituras suficientemente como para enseñar a las ovejas. Pablo era un buen juez para determinar quién era un hombre adecuado para dar a conocer el Evangelio desde tan solo usando la ley y los profetas, porque en ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento. Si vas a organizar una iglesia, primero debes enseñarle la palabra del Todopoderoso a un grupo de ancianos para que puedan ser responsables con todo lo que le carga la ley. Esto no significa que Pablo y otros tenían más autoridad, simplemente estaban equipados para corregir y enseñar. Y como Pablo conocía la palabra de Yahweh, él mismo podría determinar los que deben ser ancianos para crear más iglesias. Pregunta número 6. Entonces, ¿cualquier persona que tenga autoridad sobre alguien está teniendo señorío sobre ellos? Los fariseos a menudo dominaban a otros. Estos líderes religiosos enseñaban, reprendían e instruían al usar palabras que no estaban en las Escrituras, sino que procedían del hombre. Los fariseos se convirtieron en los señores de otras personas, en lugar de ser la autoridad de la palabra de Elohim. Marcos 7 y Mateo 23 son excelentes capítulos para leer sobre este asunto. Por lo tanto, cuando se dan instrucciones que no son de la palabra de Yahweh, se está creando una nueva autoridad que viene del hombre. Esta práctica, por supuesto, no es bíblica, ya que hemos de seguir tan solo las escrituras inspiradas por Yahweh, que incluyen el escuchar las palabras del rey Yeshua. Es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Debemos obedecer la palabra de Yahweh solamente. Si comenzamos a obedecer al hombre en vez de la palabra, entonces, ¿quién se ha convertido en nuestra cabeza? Cualquier declaración que viene de un hombre debe ser respaldado con la palabra de Yahweh, para demostrar que no son sus palabras, sino la palabra de Elohim. Cualquiera que alegue ser líder de la iglesia ha traído defección al cuerpo. Todo el mundo en la fe tiene que ser guiado por el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para hacer lo que están llamados a hacer, de acuerdo a la palabra de Elohim, no lo que otro hombre les dice que hagan. Primera de Timoteo 2. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Qué dice Romanos 13 acerca de la autoridad? Los gobiernos están en una autoridad en nuestras vidas fuera de la palabra de Elohim. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Elohim no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Elohim ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Elohim para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia.
Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Elohim, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. El autor de Romanos está señalando las leyes que se encuentran en la Torá, como no matar, no robar, no mentir, no estar en deudas, y más bien que paguemos nuestros impuestos, etc. Por lo tanto, eso es lo que todas las naciones y autoridades están de acuerdo en lo general. Pero, si las autoridades nos mandan a dejar de predicar el Evangelio de Mashiach, o quebrantar cualquier mandamiento en la ley de Moisés, entonces nosotros obedecemos a Yahweh y no al hombre, sin importar las consecuencias. Pablo les escribía a los romanos que estaban debajo del imperio romano. Entonces a ellos Pablo les dio al entender que el imperio romano, sin conocer la ley de Elohim, hacían por naturaleza lo que la ley indica. ¿Y qué se dice de Hebreos 13:7? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Elohim. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Un líder simplemente es uno que guía a otros a hacer lo mismo que él. Entonces debemos observar a los que conocen y enseñan la palabra de Elohim. Recuerda que por sus frutos los conoceréis, y la base para todas las obras se mide con la palabra de Yahweh. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Estás diciendo que no debemos obedecer la palabra? Es importante primero definir lo que la palabra de Elohim es. Para entender a los profetas, lo primero que debemos entender es la Torá de Moshe, ya que la Torá y los profetas eran considerados como las escrituras en el primer siglo. Tenemos que obedecer la ley de Moisés y las palabras de Yeshua, porque Moshe nos instruye que todo lo que Yeshua nos diga, nosotros debemos obedecerle. ¿Cómo acomodó Moisés a los ancianos? Los ancianos, al tener conocimiento de la ley de Moisés, simplemente están ahí para enseñar. La autoridad que los ancianos tienen es simplemente el hablar de la palabra de Elohim. Y de acuerdo a la estructura de Moisés, la obligación de los ancianos es hacer lo siguiente. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Elohim y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Los ancianos no deben hablar de opinión del hombre, sino solo lo que se encuentra en las Santas Escrituras. Moisés enseñó la palabra de Elohim a los ancianos, igual que Yeshua nos enseña la palabra de Elohim en toda su riqueza. Éxodo 18. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Dice jefes y capaces de guiar a las personas con las palabras, leyes de Elohim. Y esta misma estructura tiene que ser llevada a cabo para la iglesia de hoy en día. Hermano, estudiante del amado Maestro y Salvador, los ancianos que conocen las Escrituras deben estar presentes para corregir al rebaño a través de la Torá, los profetas y el mandamiento que dice, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Así la ley de Moisés nos manda a creer y escuchar todo lo que nos manda a hacer Yeshua HaMashiach. ¿Qué se dice del término nazi? Este término puede demostrar que había un rabino o el liderazgo pastoral en la iglesia del primer siglo. Era una posición creada cuando los judíos se encontraban en un estado helénico. Los fariseos conservan esta práctica el día de hoy, basado en la tradición. Las escuelas judías fueron divididas en el tiempo de Yeshua. Los saduceos y betosianíos argumentaron que el sumo sacerdote era la cabeza sobre el Sanedrín y que fue referido como el nazi. Los fariseos mantuvieron la tradición de un nazi y Av Beit Den durante el segundo templo. No hay que agregar o quitarle a la estructura bíblica y el papel del sumo sacerdote al crear una posición tradicional de un nazi o Av Beit Den. El uso de un nazi en la Biblia es para las funciones políticas, no espirituales. Nuestra aplicación sobre esto puede ir en dos caminos diferentes, ya sea la verdad o la tradición de los fariseos. Una pluralidad de nazi está presente en las Escrituras relacionados con un papel de la congregación. Simplemente porque encontramos tradiciones y prácticas fuera de la Biblia entre hombres que utilizan una estructura de liderazgo que son similar a la estructura de Moisés,
no la hace adecuado para observar. Una vez más, la correcta aplicación del uso singular de nazi es en referencia al sumo sacerdote. Esto debería tener más sentido si hemos visto la enseñanza, la estructura de la iglesia. Por lo tanto, cualquier persona que afirma ser el nazi de una iglesia en vez de ser un participante de un grupo de ancianos, él está estableciendo su autoridad en el lugar de Yeshua, y esto es un problema. ¿No fue Pablo el que constituyó las reglas de la halajá? Por lo tanto, Dios tiene que reconocer la decisión de Pablo. Por ejemplo, vemos a Pablo juzgando sobre la decisión de que las mujeres no deben enseñar en 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2. Antes de responder a esta pregunta, debemos entender lo que la halajá significa. La halajá es el resumen de las leyes judías principales, que incluyen los 613 mandamientos y posteriormente las leyes talmúdicas y rabínicas, así como sus tradiciones y costumbres. Esto quiere decir que las tradiciones orales de los hombres que no se encuentran en la ley de Moisés pueden ser tan autoritarios como la ley escrita de Moisés. Entonces, cuando Pablo dice que una mujer no puede enseñar, lo está haciendo a través de la regla halajá, pero las Escrituras nos demuestran algo contrario en el Antiguo Testamento. Si una mujer puede ser un discípulo como Junías o Tabita, un diácono como Febe, evangelistas como Evodia y Síntique, o juez sobre todo Israel como Débora, entonces, ¿por qué una mujer no puede ser maestra? 1 Timoteo no se refiere a que las mujeres no pueden hablar o enseñar, sino que no deben de hablar mientras otro está enseñando, porque es falta de respeto. Pablo realmente no está haciendo una regla, sino simplemente haciendo juicios basados en las normas sociales, y lo conecta con el hecho bíblico que el papel de una mujer se define como un papel más sumiso. Pablo está dando su opinión sobre la circunstancia particular, que aparentemente había perdido el control. En la carta de los Corintios, Pablo reconoce en varias ocasiones que está dando su opinión y que lo que dice no es del maestro Yahweh. En otras palabras, depende en ti si quieres tomar su opinión o consejo. No hay tal cosa como la halajá y que Yahweh tiene que conceder tal regla. Esta forma de hacer las cosas no es bíblica, sino es una transgresión de la ley de Moisés. Marcos 7. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Yeshua: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Elohim para mantener sus propias tradiciones. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Elohim. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen muchas cosas parecidas. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Eres semejante a los hijos de Coré que vinieron en contra de Moisés, o eres como los hijos de justicia que solo obedecen los mandatos dados por Yahweh? Todo en la Escritura sucede por una razón. Casi todo lo que sucede es una sombra profética de lo que está por venir. Como dijimos anteriormente, Yeshua fue el profeta semejante a Moisés. Por lo tanto, el grupo de Coré fue un presagio profético de cuando los maestros de la ley y fariseos del primer siglo vinieron contra Yeshua durante su ministerio en la tierra. En segundo lugar, Moisés representa la palabra de Elohim. Yeshua, sin embargo, es la palabra literal de Elohim en carne. ¿Recuerdas el pan que cayó del cielo para los israelitas? Yeshua es ese pan. Él dijo: yo soy el pan de la vida. Por otra parte, el espíritu de Coré es el espíritu del anticristo, el que se opone o el que anhela tomar su lugar como cabeza. Del mismo modo, el libro de Apocalipsis nos dice que el anticristo junto con el falso profeta serán tragados por la tierra. Dado que Moisés representa a Yeshua y no un pastor principal, es presuntuoso afirmar que Coré es el que está en desacuerdo con la estructura de Moisés. Es evidente que el espíritu de Coré es el que reúne a muchos en contra de la palabra de Elohim. Siguiente pregunta.
Si hemos de no tener ninguna autoridad entre Yahweh y la iglesia, ¿no sería una contradicción tener el uso de una pluralidad de ancianos sobre la iglesia? La respuesta es no. Los ancianos están obligados a estar allí para enseñar, reprender y corregir. Cualquier obediencia proyectada por los ancianos solo debe ser el resultado de la palabra de Yahweh. Si los ancianos están hablando algo que no se encuentra en la palabra, entonces no estamos obligados a obedecerlos. ¿Cómo sabemos realmente lo que la doctrina de los Nicolaitas es? La doctrina de los Nicolaitas se encuentra en el libro de Apocalipsis, pero ¿quiénes son? ¿Por qué dice Yeshua que él odia las obras de los Nicolaitas? Yeshua le enseñó a sus discípulos a tener cuidado con la levadura de los fariseos. Declaró que corrompieron la verdad de Yahweh con las doctrinas y ordenanzas de los hombres. Lo mismo que ocurre hoy en las iglesias que caminan fuera de la voluntad de Yahweh, de tal manera que la verdad ya no estaba con ellos, es decir, con los fariseos. Estos líderes ciegos estaban guiando a los ciegos, convirtiéndolos 2 veces más hijos del infierno, más que ellos. Leamos el 2º capítulo de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Las obras de estas personas también se mencionan en los versos 1 y 6 del mismo capítulo. Yeshua exige arrepentimiento por parte de aquellos que practican estas cosas, y si no se apartan de este acto, un castigo severo les espera. Apocalipsis 2. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Nico se define como una conquista, victoria o triunfo. Otro nombre transferido en el que se utiliza este término es Nicópolis, que se compone de Nico y polis. Entonces, Nicópolis significa conquista de ciudad y Laos significa pueblo. Otro uso de esta palabra se encuentra en Nicolás, que se transfiere y se compone de Nikos, Laos, y significa alguien que es la victoria sobre la gente. Ahora veamos lo que significa la palabra Laodicea. Laos significa personas y Dicea significa el juicio o la venganza. Entonces, todo junto quiere decir la gente de mi venganza. Es por eso que a la iglesia de Laodicea dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Por supuesto, esto demuestra que los nombres tienen un significado muy importante, aún en el libro de Apocalipsis. Ton es la tercera y última palabra en el nombre Nicolaitas. Entonces tenemos las palabras Nikos, Laos, Ton, la traducción que se encuentra en Apocalipsis. Entonces, el significado de la palabra Nicolaitas significa que los obispos de la iglesia han ganado una conquista sobre laitón, los laicos, que quiere decir gente común, quienes fueron obligados a someterse al dominio de los hombres. Primera de Pedro 5. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Mashiach y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Elohim que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Elohim quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Esta doctrina de los Nicolaitas fue establecida hace mucho tiempo por los líderes religiosos que siempre han oprimido la verdad. En hebreo, ¿cuál es la diferencia en el uso de anciano o pastor? Veamos Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En nuestra enseñanza explicamos cómo el anciano es alguien que es maduro en la fe y el maestro es el que hace el papel del anciano para alimentar y pastorear las ovejas. Otra pregunta: ¿por qué Yeshua instruye a someterse a los fariseos y escribas en Mateo 23? Yeshua nos enseñó a escuchar y obedecer todo lo que los fariseos leían en la cátedra de Moisés, la Torá. Cuando los fariseos leían, hablaban las palabras del Padre, pero cuando se salieron de la cátedra de Moisés, empezaron a hacer y enseñar mandamientos hechos por el hombre. Esto es lo que no debemos seguir. Mateo 23. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mi pastor dice que él tiene la autoridad para atar y desatar. ¿Es esto bíblico? Atar y desatar es una expresión hebrea para el ejercicio de la autoridad. Realmente significa prohibir y permitir. La Iglesia Católica utiliza esto para cambiar, eliminar o crear nuevas leyes. Así que tenemos que preguntarnos, ¿es posible modificar la ley de nuestro Creador? No, hay muchas partes en la ley y los profetas que prohíben el cambio o anulación de la ley eterna de Yahweh. Mira lo que dice en Deuteronomio 4. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que Yahweh, el Elohim de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto lo que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos de Yahweh, su Todopoderoso. Los pastores que toman esta frase de atar y desatar, la toman de Mateo 16. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué pues es esta autoridad que se le ha dado a Pedro? ¿Y cuáles son las llaves del reino de los cielos que Pedro iba a recibir? El profeta Isaías habla acerca de la clave que está en relación con la autoridad para atar y desatar. Isaías 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gelquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. La llave que Eliaquín iba a recibir era la autoridad sobre la casa de David para abrir y cerrar. La promesa a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis también se asocia con la llave de David, con la autoridad para atar y desatar. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Qué relación tiene esta llave de desatar o atar con la ley de Moisés? Todos los conflictos tenían que resolverse a través de la aplicación de las leyes y juicios entre los israelitas. La instrucción, que es lo que literalmente significa Torah, se compone de dos partes. Los juicios, que en hebreo es mishpatim, fueron medidas disciplinarias adecuadas en el caso de una obra menor. Entre ellos, por ejemplo, es el mandamiento para exigir la restitución de una propiedad, más un quinto de su valor a la persona ofendida. El mishpatim eran los juicios que Israel le correspondió administrar cuando alguien era hallado culpable de ofender a otro. Ahora veamos de nuevo la instrucción en Mateo 16. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro se le dio tal autoridad para ejecutar juicio dentro del cuerpo del Mesías, y en los Hechos de los Discípulos está escrito un ejemplo perfecto de lo que Yeshua le concibió en Mateo 16, 19. Hechos 5. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino al Todopoderoso. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu de Yahweh? Le recriminó Pedro: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Ananías y su esposa ambos dieron falso testimonio. Entonces, con acuerdo a la ley de Moshe, dice: las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante Yahweh, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa
Y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. De acuerdo a la ley, ellos recibieron un castigo mayor de lo que la ley implica para aquel que da falso testimonio. Pero ellos no le mintieron al hombre, sino al Espíritu de la gracia. Veamos, Hebreos 10. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también, Yahweh juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Pedro, quien fue escogido para pastorear las ovejas por el amor a su rey Yeshua, conocía la ley de Moisés, y no lo hizo por el dinero ni para presumir que él era el señor de un rebaño. De la misma manera, cualquier persona que anhele tomar la posición de un anciano debe conocer la ley de Yahweh para poder guiar a las ovejas. Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido. Y recuerda, examínalo todo. Shalom.